mejor. Así que bueno, le paso el turno a Luis, que hoy nos va a estar hablando de injertos gingivales en implantología. Por favor, Luis, presentate. Un gusto que estés acá. Gracias por estar. Bueno, gracias, Diego. Bueno, yo soy Luis Brandam, soy docente en la Facultad de Maimónides en la parte de la especialidad de periodoncia. Soy periodoncista y, bueno, además antes de haber hecho la especialidad, había hecho un máster en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, en Rochester, Nueva York. Y, bueno, acá estamos para hablar un poquito de lo que son los injertos en implantología. Así que comparto la pantalla, así empezamos. ¿Se ve ahí? Bien, vamos. Yo quería empezar con esta foto porque lo que pasa muchas veces en la implantología es que colocamos el implante y anda todo perfecto, pero después con el pasar del tiempo empiezan a aparecer defectos estéticos que complican la situación. Y en este caso no podemos decir que haya enfermedad, porque cuando nosotros sondeamos esto, no hay profundidad del sondaje, no hay sangrado del sondaje, no hay una mucositis, no hay hiperimplantitis, pero sin embargo tenemos un defecto estético importante. Hay una pérdida de papila distal en el implante, se empieza a ver y quedó expuesta la cabeza del implante, no solamente el abutment, y tenemos que tratar de entender un poco de por qué es que están pasando estas cosas y cómo también prevenirlas y poder solucionarlas. Cuando vemos una tomografía, vemos un implante ancho, bien osseointegrado, que está en el hueso, no parece haber tabla vestibular, y vemos la recesión en la parte vestibular. Muy cerquita ese implante del diente lateral. Situación inicial, no me quise meter demasiado con esto, situación final, de cómo podemos, con el manejo de los tejidos blandos, poder ir tratando estos defectos estéticos cuando no tenemos enfermedad. Acá lo que es importante es que siempre todos estos defectos fueron libres de enfermedad. Acá la cresta ósea está mantenida donde tenía que estar desde el primer día, pero no tenemos enfermedad y podemos terminar de resolver el caso utilizando injertos gingivales. Para lograr esto, entre implantes y periodoncia, tiene que haber mucho diagnóstico. Diagnóstico a la hora de colocar los implantes, de cómo vamos a colocarlos, en qué forma, en qué lugar tridimensional, basándonos sobre todo en la prótesis, donde queremos que esté nuestra corona definitiva, tratando de colocar el implante un poquito más hacia palatino para lograr mejores emergencias, conservando el tejido óseo, en caso de que si tuviéramos que sacar una pieza, sacar un diente, al momento de colocar el implante, o si hacemos algo para tratar de mantener la estructura tridimensional del hueso y de la encía para poder después devolver, junto con nuestro implante, con nuestra futura corona, la estabilidad y la estética que nosotros estamos buscando. Con la periodoncia, por el otro lado, es tratar de mantener la estabilidad a largo plazo de todo eso que vamos a hacer. Acá lo que quería marcar es un poco la diferencia que tenemos entre los implantes y lo que es el diente. No son los mismos tejidos. Cuando nosotros estamos sacando el diente, lo que estamos perdiendo es el ligamento periodontal, que es importantísimo para lo que es la vascularización, la irrigación que va a tener ese hueso. Cuando es muy finita la cresta ósea que tenemos más cervical, más cerca de la corona del diente, cuando nosotros sacamos ese diente, pierde muchísima irrigación porque pierde ese ligamento periodontal y entonces se reabsorbe. Si nosotros colocamos el implante basándonos en la cresta vestibular y vamos a saber que eso se va a reabsorber, va a generar una dehiscencia en el hueso futuro que después
va a terminar con una recesión vestibular y vamos a terminar viendo, ya sea por transparencia o que se haya terminado de ver parte del implante, y eso lo vamos a tener que resolver. O bien haberlo anticipado al momento de la cirugía para tratar de colocar el implante y evitar que esos cambios volumétricos terminen pasando. Acá lo otro que estamos viendo es un poco lo que termina pasando desde el día que nosotros destapamos el implante. Cuando el implante queda sumergido, nosotros vemos que la cresta ósea está al nivel del implante, y después cuando lo terminamos de cargar hay una pérdida ósea de un par de milímetros, lo cual consideramos o considerábamos, pongo entre comillas, normal, de que se tendría que perder, pero hoy en día sabemos que todo eso lo podemos terminar evitando y podemos mantener la dimensión del hueso en el lugar donde nosotros lo queremos. Para tratar de evitar esa remodelación ósea alrededor del implante, lo que hay que ir teniendo en cuenta son las distintas fases que tiene la implantología, la acumulación bacteriana en el gap, en la unión que tiene ese pilar con el implante. Esa unión siempre va a haber una filtración bacteriana, siempre vamos a tener bacterias. Las estructuras no son totalmente rígidas, donde nosotros podemos mantener una estructura que no se mueva, siempre va a haber estrés, van a haber micromovimientos, que lo que hace es que esa filtración siga estando y el hueso no puede estar en contacto con las bacterias, entonces se va a terminar retrayendo y tenemos que tratar de evitar que pase eso. Con las plataformas reducidas o con el platform switching podemos correr o alejar más hacia el interior del implante toda esa filtración bacteriana para tratar de evitar que el hueso se siga retrayendo. Y cuanto menos bacterias haya, menos posibilidad de problemas a futuro, como mucositis o preimplantitis vamos a tener. Entonces, para lograr la estabilidad, lo que necesitamos tener es un buen tejido queratinizado alrededor de los implantes. Lo que va a hacer ese tejido es como si fuera un cinturón de protección que va a proteger a ese implante, así como protege a los dientes, la encía queratinizada, la encía adherida que tenemos al diente con las fibras dentogingivales, vamos también a estar protegiendo a los implantes. Una correcta eliminación de la placa, un buen tono de ese tejido conectivo va a facilitar que esto siga a largo plazo. Pero bueno, algo de esto puede estar pasando. Acá hay varios casos. Siempre estamos viendo parte de un problema o que pasó en un primer momento o que va a pasar a futuro, donde nosotros colocamos nuestro implante, colocamos nuestro pilar, pusimos la corona definitiva, anduvo todo bárbaro y a lo largo del tiempo empezamos a ver que esa encía primero se empieza a poner más translúcida, se empieza a visualizar, se empieza a ver un poquito más oscura la encía porque estamos visualizando a través de la encía lo que es el pilar del implante o es el perno del implante y tenemos que ver la forma en la que lo podemos solucionar. Acá en la foto del medio, la forma en la que está solucionada es agregando un poquito de porcelana rosa, simulando la encía para tratar de aliviar el problema, pero en vez de aliviar el problema, lo que estamos haciendo es también generando un problema más, porque esto va a seguir avanzando a futuro, vamos a seguir perdiendo encía queratinizada, van a seguir habiendo infiltrado bacteriano, y hasta que no resolvamos lo que está pasando, vamos a terminar teniendo una perimplantitis, una posible pérdida del implante a futuro. Acá el profesor Zucchelli y Steven Chu con Dennis Taverneau publican distintos artículos del manejo de todas estas licencias, estas recesiones en implantes en la zona estética y ellos también empiezan a explicar la forma de resolución. Zucchelli después, un poquito más adelante, voy a ahondar un poquito más en eso, hace una descripción
muy precisa de los distintos tipos de problemas que podemos tener y aborda una solución quirúrgica para cómo solucionarlos. Entonces, dentro de las posibilidades terapéuticas que tenemos cuando aparece una recesión en los implantes, lo primero que tenemos que buscar es devolver la anatomía en la zona perimplantaria que se fue perdiendo porque se perdió encía y en consecuencia se perdió el hueso, porque nunca la encía va a haber una recesión si no hay pérdida de hueso antes. Entonces, primero perdimos el hueso y después se termina perdiendo la encía. Entonces, cuando nosotros no tenemos hueso, no tenemos encía, podemos empezar a pensar en una regeneración tisular guiada, regenerar los tejidos, volver a regenerar el hueso que se había perdido, después regenerar la encía, o directamente cubrir todo con unos injertos de tejido blando que vayan apoyados directamente sobre el implante. Podemos también cambiar la posición del implante. Cuando el implante está o muy sumergido o en otra posición, podemos hacer una distracción osteogénica, traer el implante más hacia el lugar donde nosotros lo queremos rehabilitar, o terminar haciendo una explantación, que es sacar el implante y después ver si tenemos que regenerar los tejidos, o podemos colocar otro implante en el mismo momento, o sumergir el implante. Ya dejarlo sumergido, nos olvidamos de ese implante y seguimos con otro tipo de restauración, ya sea un puente, Maryland, Anchor Bridge, o lo que quieran, pero ese implante ya no se usa. Acá esto es lo que es un injerto gingival. Acá son dos fotos porque el de arriba es un injerto conectivo, el de abajo es un injerto libre que viene con epitelio. Lo que buscan son distintas cosas, pero en líneas generales los injertos son tejidos gingivales tomados de alguna parte del organismo. En este caso nosotros lo tomamos del paladar o de la tuberosidad y lo colocamos para estar modificando la morfología gingival que había en esta zona. ¿Para qué lo hacemos? Básicamente para generar encía queratinizada, que es la encía que nos va a proteger a los implantes. Nos va a hacer un cinturón de fibras que se va a agarrar a ese implante y va a prevenir que haya infiltrado bacteriano y que tengamos problemas a futuro. Se va a mantener la estabilidad de esos tejidos a futuro. Otra alternativa es para generar el vestíbulo. Muchas veces, generalmente en los incisivos inferiores o en zonas posteriores, nosotros traccionamos el labio y directamente estamos como separando la encía de los implantes. Lo podemos hacer de los implantes o de los dientes. Es que se perdió esa encía queratinizada y no hay vestíbulo. Si no hay vestíbulo, no puedo generar nada. Entonces necesito generar el vestíbulo antes de poder hacer otro tipo de terapéutica. Y solucionar estas recesiones en los implantes que están pasando. Acá lo que vemos es un poquito de la ausencia de la encía queratinizada y encía libre que está en directo contacto con los implantes. Siempre que tengamos encía libre no vamos a tener protección contra el infiltrado bacteriano y vamos a terminar teniendo problemas a futuro, querramos o no querramos. Bueno, y las complicaciones, de vuelta, por la ausencia de encía insertada, pueden ser hiperplasias, mucositis, ineficiente el vestíbulo, que se mueva el collar perimplantario, molestias con el cepillado, que sangre, que esté inflamado constantemente, que termine en una perimplantitis, y ahí sí vamos a tener que tratar primero la enfermedad y después hacer la resolución estética. Pero bueno, este es un caso que me llega donde el odontólogo había cementado la corona hace muy poco. Me dijo, fíjate qué podemos hacer, la corona no se toca. Si bien la corona ya era más abultada, era más grande que el diente contralateral, ya el implante estaba en otra posición, estaba más vestibularizado. Y en este caso, cuando no se puede tocar la corona, mucho para hacer no hay. Lo que tratamos de hacer es colocar un injerto conectivo, suturarlo y cubrir esa pequeña recesión para que no se vean las espiras
del implante y a otra cosa. Si no se puede tocar la corona, mucho no podemos hacer. Siempre en estos casos lo ideal es sacar la corona, sacar el perno del implante y empezar a planificarlo desde otro punto de vista. Y esto es lo que hace Zucchelli en la publicación que había mostrado antes, las distintas características que tienen las retracciones en los implantes y las clasifica. En este caso, clasifica con el tipo A cuando el margen gingival de la corona del implante y del diente vecino están a la misma altura, pero a la corona del implante se ve por translucidez el implante por detrás. Los tipos 2 es cuando ya la encía se fue apical, ya apareció la recesión, pero el implante ese está dentro del contorno del resto de la boca, entonces es más posible poder resolverlo. El caso 3 es cuando, de vuelta, tenemos una recesión, se fue hacia apical la encía, la corona está desbordante, está más grandota, pero el implante está en una posición más palatinizada. Y el caso 4 es cuando el implante ya está más hacia vestibular y tenemos una recesión. Y después hizo subclases, de acuerdo a dónde estaba la ubicación de la papila. En la clase A la papila estaba bien ubicada, la clase 2, en la clase B, perdón, hay una retracción de unos milímetros de la papila, y clase 3 cuando ya la papila se retrajo bastante. Y en base a eso hace el tratamiento quirúrgico recomendado para tratar cada uno de esos tipos. Acá lo que vamos a hacer, este caso lo muestra él en su artículo, donde tenemos una clase 2 con subtipo D, porque hay una pérdida de las papilas. Lo primero que hacemos es evaluar la recesión de ese lateral, del 12. Vemos en una vista oclusal. Siempre es importante poder ver en las vistas oclusales para ver dónde está el contorno de esa corona. Y acto seguido sacamos la corona para ver cómo está. Una vez tenemos todas estas fotos, podemos evaluar, podemos sondearlo, vemos que no hay enfermedad, simplemente es el problema estético que tiene. Tenemos el implante, está en una posición un poquito más hacia palatino, tenemos un déficit de encía hacia vestibular y la corona era más larga porque había residido el tejido, teníamos una recesión. En este caso se trata con un injerto de tejido conectivo y se traen los tejidos todos hacia coronal. Lo que sí es importante de notar acá es el tipo de pilar que está usando. Son pilares rectos, sin hombro, y pilares más chicos. Entonces con eso nosotros podemos empezar a manipular los tejidos. No tenemos pilares que sean grandes, que estén ocupando el lugar que tiene que tener el tejido. Necesitamos darle volumen a esa encía para que se pueda acomodar. Una vez acomodada la encía, se sutura, esperamos unos 3 meses y podemos terminar con la parte protética y ya vemos cómo tenemos la encía en el mismo lugar que está el diente contralateral y tenemos salud de los tejidos. Esta encía está totalmente saludable, no hay profundidad de sondaje, si bien tenemos una distancia un poco más grande, pero es el cinturón de encías, son las fibras dentro gingivales que están alrededor de ese implante que cierran el infiltrado bacteriano para que no pasen bacterias y no tengamos problemas. Tenemos el pre y el post. Y después tenemos casos como este, donde vemos lo mismo, mismo diente, un lateral, la corona está mucho más grande, hubo una recesión pronunciada, podemos ver que la encía está más oscura en el nivel de ese lateral, entonces vemos que por translucidez que tiene esa encía es muy finita. Cuando ya empezamos a ver la encía así, que está más oscurita, significa que ya no tenemos casi tejido conectivo, es prácticamente epitelio. Si es solamente epitelio, no hay vascularización. Si no hay vascularización, la recesión va a seguir y va a continuar. Entonces esto tiene que ser tratado sí o sí. En este caso el implante estaba muy hacia vestibular, la angulación era incorrecta, no había más que sacar el implante, injerto y volver a empezar para poder terminar de solucionarlo.
Bueno, y este es mi compañero Julio con el que estamos dando el curso. Iba a ser ahora el 17 y 18 de abril. Se suspendió todo por el coronavirus, así que bueno, estamos esperando a ver cuándo lo podemos terminar de dar de vuelta. Eso fue todo por ahora. Tengo un poquito más, pero vamos a ver si no lo dejamos para el final, así podemos hablar todos. Muy interesante, Luis. Qué linda charla que diste, la verdad. Me gustó mucho, te felicito. Bueno, seguimos con el seminario. Gracias, Luis, por estar, de nuevo. Un placer.